más importantes innovadores de la literatura latinoamericana, ha aceptado nuestra invitación y por fin, tras una larga espera, sentimos hoy el enorme placer de tenerle con nosotros. Muchas gracias, maestro, bienvenido. Vamos a pasar, si usted está de acuerdo, una pequeña revista a lo que ha sido su vida, a lo que es su obra tan importante. Primero empezaremos, sí, lo que usted quiera. Primero quiero decirle que muchas gracias por la invitación y lamento haber tardado tantos meses, No pero importa, ahora no importa. Estoy muy conmovido de estar acá. Muchas gracias a usted. Gracias a usted. Vamos a recordar que fue en un pequeño pueblecito pampeano cuyo nombre es Rojas, que a la sazón no tenía más de 5.000 habitantes, donde vino al mundo Ernesto Sábato. Fue un día de San Juan, del año 1911. Parece ser que ese pueblo tuvo una influencia importante, puesto que todos los recuerdos de la niñez, en cierto modo, quedan marcados y configuran luego una trayectoria. Y parece que ese pueblo, de una o de otra manera, y acaso con otros nombres casi siempre, aparece fielmente recordado a lo largo de su obra. Sí, no sé si fielmente, porque el escritor no es un fotógrafo, sino más bien la literatura es un acto antagónico de la realidad, siempre es como el sueño. En el sueño las transcripciones que da el sueño nunca son fieles en el sentido naturalista de la palabra, son más bien un poco fantasmagóricas, un poco simbólicas. Sí, es cierto, el pueblo aparece en Héroes y Tumbas y aparece en Abadón, con otro nombre, con el nombre de Capitán Olmos, y con detalles que, claro, no son los naturalistas, son otros detalles, otras configuraciones, pero la infancia está presente. Sí, para mí fue muy importante, para mí, para todos. La infancia es decisiva, ¿no? Parece que, según nuestras noticias, tuvo usted una infancia bastante grata y por lo menos muy acompañada, ya que usted fue el 10º de una familia de 11 hijos. Sí, es cierto que soy el 10º de una familia de 11 hijos varones, todos. Ahora lo de grata no estoy tan seguro. Era una familia de educación muy severa. Nuestros padres eran muy severos y más bien estábamos regimentados como en un ejército. Y era natural, porque pobre mamá, ahora que pienso, yo recuerdo, por ejemplo, como hoy, estar en una cama al lado de un hermano mío que tenía sarampión para que nos contagiáramos, porque nos cuidaba de A3 y de A4, naturalmente, ¿no? Como tarde o temprano había que tener el sarampión. Y la pobre mamá tenía que tener un régimen muy severo para poder manejar 11 varones. Y según dice la gente, 11 varones muy difíciles todos, ¿no? Su padre tenía, según tengo entendido, un molino, un pequeño molino harinero. Así es. Papá tenía un pequeño molino harinero en ese pueblo de Rojas, que aparece también un poco transfigurado en Abadón y en Héroes y Tumbas. Pero esencialmente sí es el retrato que hay allí del dueño de ese molino y del padre de Bruno, no mi padre, sino el padre de un personaje, es el retrato de mi padre, efectivamente. Tal como él era severo, candoroso, muy violento, y ahora con los años me doy cuenta que era profundamente generoso y bueno, pero la vida es así. Cuando tenemos posibilidad de saber cómo son, ciertas personas ya han muerto y no podemos retribuirle de alguna manera nuestro afecto, ¿no? Además de hijo, ¿puede usted llegar a ser amigo de su padre? No, eso en casa no funcionaba. Y no estoy en desacuerdo con eso. Se habla muy a menudo en la educación moderna de la amistad del padre con los hijos. Eso es un error o una mala definición de la palabra amistad. La amistad es entre iguales. El padre no es el igual del hijo. El padre es mucho más y mucho menos que un amigo. No es un igual. Es otra jerarquía y eso ayuda luego al chico cuando se desarrolla. Él necesita apoyarse en alguien que sea superior y fuerte. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que la psicología moderna ha cometido graves errores, de los que se está rectificando ahora. El sistema de padre-hijo, digamos así, es
un sistema milenario, multimilenario, probado por todas las comunidades y por todas las civilizaciones. Y los descubrimientos, no sé si llamarlos así, de la psicología moderna tienen 30 años de antigüedad. Se están revelando muy a menudo equivocados. No, no fuimos amigos de papá, de ninguna manera. Esa ruptura generacional entonces de que se habla tanto ahora, eso de que los hijos quieren en cierto modo liberarse de los padres y vivir un poco por su cuenta y razón, ¿usted cree que es algo pasajero? Sí, se comprende, toda persona quiere liberarse de las ataduras, hay una actitud siempre así. Pero los hijos vuelven siempre al padre, si el padre es comprensivo. Cuando yo he dicho que el padre es el padre, no quiero decir que sea incomprensivo, no quiero decir que sea terrible. Para mí la relación padre-hijo debe ser severa y afectuosa. Y esa no es una contradicción, sino una cosa complementaria. El chico tiene que encontrar en su padre un hombre comprensivo y justiciero. Los chicos aprecian mucho la justicia. Muy a menudo los chicos se rebelan contra la injusticia y eso me parece bien. Siempre hay que rebelarse contra la injusticia. Pero una cosa es la injusticia, otra cosa es la jerarquía. La jerarquía debe basarse en la justicia. Y creo que la relación de padre-hijo es jerárquica. En cuanto a la rebelión actual, lo único que le puedo decir es esto: como escritor, yo recibo miles de cartas de muchachos, de chicos, que me escriben a mí y por el tono de las cartas, por el contenido de las cartas, me doy cuenta que no tienen padre. Y recurren a una persona más grande, que presumen, con razón o sin ella, que los puede ayudar, como recurrirían al padre. No es que los chicos necesitan un padre siempre, y si no lo tienen en la casa lo buscan afuera. Volvamos a Rojas. ¿Era un pueblo rural? Sí, Rojas es un pueblo típicamente de la provincia de Buenos Aires. Nuestro país ha sido un país de inmigración. Es un país que desde el 1870, es decir, hace un siglo, fue abierto a la inmigración europea, y así es un pueblo de españoles, de italianos, de vascos, de franceses, de alemanes, de eslavos, de todas las latitudes, de sirios, de libaneses, lo que nosotros llamamos turcos, porque la inmigración se produjo antes de la Primera Guerra Mundial, cuando los árabes eran súbditos todos del Imperio Otomano. En Argentina se le dice turco a todos ellos, como se le dice ruso generalmente a los judíos. Es un país de inmigración, y Rojas era un típico pueblo de inmigración. Basta ver en mis novelas los nombres. Hay nombres vascos, nombres aboyardos, nombres pirenaicos, que son los frecuentes, son los comunes. La primera vez que yo llegué a Italia, a Génova, y vi los primeros carteles así de anuncios de casas, de empresas, y vi Repeto, vi Molinario, qué barbaridad, está lleno de argentinos Génova. Pues bien, Rojas era un típico pueblo de inmigración, de agricultores, es una zona agrícola, y me ha quedado el recuerdo de infancia, de La Pampa. La Pampa es un paisaje difícil porque aparentemente no hay nada, son los matices los que cuentan. Pero La Pampa es un paisaje que después no se lo olvida nunca. Y para mí es la gran nostalgia siempre, La Pampa, en medio de una ciudad bárbara y brutal como es Buenos Aires. Sueño siempre con los pájaros, las lagunas, los atardeceres, los crepúsculos de La Pampa. Es un pueblo pampeano en suma. Y en esos primeros años, antes de que empezara usted a estudiar el bachillerato, ya tuvo usted sus amigos, no sé si todavía los recuerda, si hay alguno con el que haya seguido teniendo relación. Sí, claro, los amigos de infancia no se olvidan nunca. A veces los encuentro, he ido cuando se hizo un festejo en Rojas por un cierto aniversario que hubo allí. Yo he estado en la misma escuela donde estudié mis estudios primarios, y todavía estaba viva la señorita Ozán, allá le decimos señorita, no sé cómo se dirá en España, la profesora del colegio primario. La señorita Ozán, llamada también la negra Ozán, en Argentina se le decían negros a los indios, tenían una tez muy profunda, ¿no? Que era una maestra excepcional, a quien yo le debo muchísimo. Y era muy severa, muy buena maestra, y tenía 80 y tantos años cuando yo llegué ahí, fue muy emocionante el encuentro con ella. Sí, recuerdo
muchos chicos de aquella época, sí. Y los vuelvo a ver con muchísimo cariño. La primera crisis de las diversas, de las varias crisis que todo hombre atraviesa, y que en usted ha sido también 3 o 4, empieza cuando sus padres le mandan a estudiar al Colegio Nacional de la Universidad de La Plata, donde pretenden, lógicamente, que usted haga un bachillerato. Sí, claro, eso es un momento crucial. Soledad, Yo me separé de mi familia y mi madre, estábamos muy unidos, porque mamá, los dos chicos últimos, que éramos mi hermano menor y yo, nos retuvo, por decirlo así, en sus manos. Mis hermanos mayores andaban por ahí, andaban a caballo, iban a nadar al río. Nosotros no. Tuvimos por eso una infancia que yo creo que fue triste, ¿no? Claro, mamá no lo pensaría así, pero yo la comprendo muy bien. La verdad que para mí el alejamiento de una ciudad que para mí era lejana, 200 kilómetros, para mí era una enormidad. Y no ver durante un año a mi madre fue una cosa muy triste. Ahí fue mi primera gran crisis, efectivamente. Me mandaron a la Universidad de La Plata, cuyo colegio secundario era muy bueno, donde estudiaban también mis hermanos. Y ahí me quedé todo el año estudiando y llorando de noche. ¿qué cosas le, aparte de la distancia, de la lejanía de su madre y de su familia, qué otras cosas influían en usted hasta el extremo de producirle esa tristeza, esa desolación? Bueno, yo había sido un chico, como le digo, muy encerrado, y aunque ahora no lo parezca, fui muy tímido hasta los 17 años, patológicamente tímido y introvertido, y sufrí mucho porque yo era un chico de campo, como se dice en la Argentina, y llegué a La Plata, que era una ciudad universitaria, donde los chicos eran todos gente de ciudad. Yo me sentía muy torpe, me sentía mal vestido, cosas subjetivas desde luego, pero que influyen en un chico tanto como las subjetivas o más. Y me costó mucho adaptarme a la nueva circunstancia y fue realmente doloroso, sí. Termina usted el bachillerato en 1930... El bachillerato en 1928. 28, y es el 29 cuando ingresa en la universidad, Ingresé en el 29 de la universidad, en la efectivamente. Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Así es, aunque parezca mentira. No, no, si lo curioso es que además usted es un hombre que ha podido hacer muchas cosas, porque Sí. se cuenta que realmente está usted maravillosamente dotado para la física y para las matemáticas. ¿Quién le dijo eso? Lo dicen las gentes que le conocen a usted. Bueno, ¿Por qué la matemática es la ciencia más simple de todas, por usted qué se sabe, ¿no? matriculó usted en eso? Sí, sí, tiene todo su raison d'être, como diría Leibniz, ¿no? Tiene su misterio, su causa, ¿no? Yo era un chico, llegué allí y me sentí muy realmente, muy desorientado y muy triste y muy solo. Y la matemática, es decir, el mundo platónico, la matemática es por excelencia el mundo platónico, puro, ¿no? Cuando yo descubrí las matemáticas, los teoremas, encontré una gran paz, un orden que yo necesitaba en medio del caos. Y así me precipité, casi por decirlo de esa manera, en el mundo de las matemáticas. Dicho sea de paso, yo trabajé en observatorios astronómicos ya más de grande. Los observatorios astronómicos están llenos de neuróticos. Contra lo que puede pensar la gente de la calle, el astrónomo no es un hombre en paz, un hombre que mira las estrellas. Mira las estrellas porque la Tierra no le sirve. En general es un evadido. Generalmente son neuróticos y a veces hasta psicóticos. Son solitarios, son desajustados con el mundo los astrónomos. En general, puede haber excepciones. Si algún astrónomo me oye, que no se enoje demasiado, ¿no? Yo no estoy seguro a esta altura de mi vida de casi nada. Pero son en general así. Son incluso misántropos. Y uno busca lo que no tiene. Yo no tenía orden, y busqué el orden porque no lo tenía. Y el orden por excelencia es el orden de las matemáticas. Para poner un ejemplo ilustre, casi contemporáneo, Kandinsky, el creador prácticamente uno de los creadores del arte abstracto. Si usted ve en Múnich, por ejemplo, los primeros cuadros de Kandinsky, era un hombre tumultuoso, romántico, expresionista.
Y él llega al arte abstracto y geométrico por una necesidad inexorable de su espíritu, una búsqueda de lo que él no tenía. Todos buscamos lo que no tenemos. Fíjese en la filosofía platónica, yo mencioné antes a Platón. El pueblo griego era un pueblo carnal, apasionado, se parecía mucho a nosotros latinos, a los argentinos y a los españoles, discutidor de café además. No había café, pero estaba la plaza. Sócrates era un filósofo de café, en el más alto sentido de la palabra. Venía y discutía, a ver, ¿qué piensas tú de lo que es la valentía? El chico empezaba a decir algo, no, por esto y por esto. Esos son los diálogos platónicos. Pues Sócrates, que era un hombre carnal, según dijo un extranjero que llegó a Atenas, todos los vicios se reflejaban en su rostro. Sócrates inventa una filosofía que recomienda desconfiar del cuerpo, y es natural, puesto que él era un hombre eminentemente carnal. Una raza de seres platónicos no hubiera descubierto ni hubiera inventado el platonismo. ¿Para qué se lo tenía? Que los griegos inventaran el platonismo se comprende. Por eso mismo creo que espíritus románticos o tumultuosos buscan la matemática, muy a menudo. Así que no es a pesar de, sino justamente por, como decía Proust, que muchos, aunque son porqués desconocidos. Por eso yo ingresé en las matemáticas. Y así resulta que efectivamente llega a ser físico, se doctora en ciencias físicas y matemáticas. Mientras tanto han ocurrido otras cosas, se ha ido interesando, como es lógico, por los problemas de los estudiantes, se ha ido afiliando o por lo menos adhiriendo a cierto tipo de actitudes propias de los jóvenes anarquistas de la época. Al cabo de un año de estas primeras escaramuzas políticas, usted se inscribe en el Partido Comunista, representando a su partido. Asiste usted en el año 34, me parece, a un famoso congreso contra el fascismo y contra... ¿Qué más era? El eslogan. Varias cosas. Había un eslogan muy largo. Pero ese congreso parece que actúa en cierto modo como un revulsivo que le hace a usted cambiar de opinión sobre la marcha. Sí, yo estuve varios años en el movimiento revolucionario. Empecé con los anarquistas, con los cuales yo siempre he mantenido afinidad, porque yo soy un temperamento anárquico, ¿no? Cuando uno dice anarquistas, piensa enseguida en una persona que pone bombas. No, hay anarquistas que son incapaces de matar a una mosca. Son pacifistas, los mejores. Yo siempre he mantenido simpatía por ellos. Y yo estuve muy vinculado con el movimiento anarquista, lo que significa estar muy vinculado con los españoles. Esto quizá valga la pena decirlo acá, porque en la Argentina la inmigración tuvo una enorme importancia en las grandes ciudades, la inmigración española, que era narcosindicalista. Yo conocí muchos españoles, viejos españoles, algunos que recuerdo con infinito cariño, porque eran verdaderos, no sé, eran hombres de una gran bondad interior y una gran entereza. Y yo tuve una enorme simpatía con ellos, hacia ellos. Después, algunos comunistas de estos que hacen el catecismo, de las que tratan de... me convencieron en la universidad, empezaron a darme obras comunistas, y yo finalmente ingresé al movimiento comunista. Nunca me gustaron los revolucionarios de salón. No creo en ellos. Yo puedo discrepar, y he discrepado con ideas de Guevara, pero ante un hombre como Guevara yo me pongo de pie. En cambio, de la misma manera, detesto las personas que hacen la revolución en América Latina desde París o Londres. Eso no me gusta nada, pero nada. Creo que el hombre, si tiene una idea, tiene que luchar por esas ideas a fondo, con toda entereza y con toda responsabilidad. Yo abandoné mi familia, tuve varios años lejos de mi familia, abandoné estudios, ingresé en el movimiento revolucionario. Hice una experiencia muy dura, tal vez la experiencia más dura de mi vida. He pasado por momentos muy difíciles de vida y muerte. Estuve enfermo, muy mal. Fui secretario de la Juventud Comunista Argentina. Estuve en muchos países. Y de haber estado en el año 36 todavía en el movimiento comunista,
habría estado, como otros ex compañeros míos, en la Guerra Civil Española. Con eso le digo todo. Ahora, ¿por qué en el 34 yo abandoné el movimiento? Yo estaba ya en crisis. Yo leía Marx al mismo tiempo que trabajaba en el movimiento. No fue un problema de sala de lecturas. Yo leí las obras de Marx, todas, y las de Engels, por supuesto, y de muchos exégetas del comunismo. Pienso que Marx ha sido un gran pensador, sin duda alguna. Pero me fui alejando de su filosofía ya en esos años, en los últimos años, tenía graves dudas. Pero mi alejamiento se debió sobre todo a Stalin y a los crímenes del stalinismo. Cuando yo estuve en Bruselas, yo ya venía muy mal espiritualmente. Yo tenía que ir a Rusia, a quedarme 2 años en las escuelas leninistas. Y yo tuve una discusión una noche, yo dormía en el mismo cuarto en Bruselas del que era secretario de la Juventud Comunista Francesa, cuyo nombre verdadero no recuerdo, pues él se hacía llamar Guyot. Tuvimos una discusión muy violenta sobre los problemas de Stalin. Empezaban los procesos de Moscú. Dicho se paso, a este muchacho, a quien recuerdo con afecto, desde luego, lo torturaron más tarde los nazis y lo mataron cuando la ocupación alemana. Pero con él tuve una discusión violentísima. Yo esa misma noche decidí huir. Y huí a París, no tenía documentos, tenía documentos falsos. Y pasé unos meses muy terribles en París por primera vez en mi vida. Tuve que dormir en plazas públicas y en fin, pasarla muy mal. Así que la experiencia mía comunista fue grave, ¿no? Fue muy dura. Los procesos de Moscú fueron para mí decisivos y me revelaron de pronto lo que era el socialismo totalitario. Por eso, desde aquella época, hace 40 años, es una enormidad, cada vez más me he ido afirmando en la idea de un socialismo con libertad. Yo no quiero justicia social sin libertad. Tampoco quiero libertad sin justicia social, porque es una pseudo-libertad. Esta fórmula es muy simple. Puede parecer una utopía, tal vez. Pero cuando los realistas se caracterizan en nuestro tiempo por destruir todo género de realidades, la naturaleza, al hombre, a su conciencia, volvamos a replantear las viejas utopías de los grandes filósofos del siglo pasado, no solamente anarquistas, grandes filósofos religiosos en el pasado, como Santo Tomás, en el presente, como Mounier, como Buber, que plantean la posibilidad de una comunidad socialista a la escala humana, una especie de comunitarismo. En eso creo. Por eso soy enemigo de toda violencia y creo que mediante la dictadura, aunque sean con los fines más nobles, no vamos a acceder a una nueva sociedad. Y Rusia ha sido el mejor ejemplo. Por eso estoy hoy en contra de cualquier tentativa violenta de imponer ideas. Creo en la pluralidad y creo en la democracia. Se me dice que la democracia es un régimen podrido y putrefacto y corrompido. Pregunto, ¿qué régimen no lo es? La diferencia es que en la democracia se puede denunciar la corrupción y se puede castigar la corrupción. El presidente más fuerte del mundo, me refiero a Nixon, fue juzgado por un juez desconocido, denunciado por un periodista y tuvo que dimitir. Esto es muy admirable. En definitiva, la democracia es el único régimen que permite mantener vivos y libres a las personas que quieren mejorarla. Y esto es una cosa inapreciable. Yo no pretendo imponer mis ideas a los demás a esta altura de mi vida. Digo lo que pienso. Y lo digo con afecto hacia muchos muchachos que están haciendo hoy la experiencia que yo hice hace 40 años. Yo sé que son chicos idealistas, pero ha pasado mucha agua bajo los puentes. Ya no creemos en muchas cosas que podíamos creer hace 40 años. Ha habido los procesos de Moscú, ha habido 20 millones de muertos en Rusia. Entonces, cuidado. Esto no quiere decir que yo aplauda a los extremismos del otro lado, de ninguna manera. Esto está automáticamente dicho en las palabras anteriores mías. Quiero pluralidad, quiero diálogo y quiero que perfeccionemos la sociedad mediante la libertad y el respeto sagrado por la persona, como todas las grandes religiones han sostenido siempre, con profunda razón. Esa crisis suya, esa crisis ideológica y humana que se plantea usted en el Congreso de Bruselas y que le lleva a huir a París,
le sitúa realmente con una, yo pienso, de las etapas más atormentadas de su juventud. Llegar a París desconocido, con documentos falsos, sin dinero, y tener que vivir como vivió usted ahí esa larga temporada, debió ser una experiencia tremenda. Sí, fue muy triste, pero al mismo tiempo muy hermoso por esto. ¿Encontró usted gentes, amigos Ya le voy a responder. que le ayudaron, que le protegieron? Sí, fue una época muy dolorosa. Fue muy hermoso también porque en momentos así, he encontrado siempre gente que me ha ayudado. Por eso yo quiero tanto al pueblo. Siempre lo quise. Yo era hijo de burgués, mi padre tenía una pequeña fábrica. Siempre quise al pueblo. Creo que en el pueblo se encuentra siempre la suma generosidad. El pueblo, pueblo. No hablo de pueblo en sentido genérico. Hablo de gente humilde. En aquel tiempo me ayudó mucho un portero del École Normale Supérieure, Rue d'Ulm, que me hacía entrar por la ventana de noche para dormir en la pieza de un cuarto donde no había calefacción, claro que iba a haber. Me acuerdo que nos tapábamos, además era una cama grande. Había, además de las mantas, nosotros decimos frazadas con un arcaísmo español en Argentina, había una buena cantidad de l'humanité, porque el portero era también un comunista un poco heterodoxo, herético, pero en fin. Era analfabeto pobre, no era un alsaciano, de Herman. Casi analfabeto, no digo analfabeto, lo digo en el sentido general, cuando uno dice un hombre que no era letrado, ¿no? Era un hombre muy simple, de pueblo. Y yo recuerdo esa cama porque cada vez que uno se daba vuelta se sentía el ruido de los diarios, ¿no? Es un ruido muy especial, pero siempre recuerdo con mucho amor a ese hombre que me recogió, por decirlo así, en un momento muy triste. Era un invierno muy duro, fines del 34 y comienzo del 35, en pleno enero de París, ¿no? Sí, fue un momento muy triste, pero como dije antes, en esos momentos uno comprende más a la raza humana. Como dice Pascal, palabras más o menos, el hombre es un gusano y es un héroe, el hombre es una porquería y es una hermosura. El hombre es un ser dual y trágicamente dual. Es la suma de las imperfecciones y la suma de las perfecciones. Por eso por eso yo no estoy muy de acuerdo. Cuando me hablan, la otra vez me preguntaron en un reportaje si yo consideraba que Beckett era un gran escritor. Digo, sí, es muy admirable, pero grande. La grandeza implica la totalidad. Y Beckett ve la vida un poco como un hombre en un tacho de basura, y eso no es cierto. La vida es otra cosa, es eso, pero además es otra cosa. La vida es un tacho de basura, pero es un hombre capaz de heroísmo, capaz de sacrificarse por los demás. Ha habido actos infinitos de heroísmo en las guerras, en los naufragios, en las revoluciones. Ha habido individuos desinteresados que han hecho cosas muy grandes. No seamos injustos con la raza humana a la que todos pertenecemos, por otro lado, incluyendo a Beckett. Beckett mismo ha hecho obras hermosas. No es un tacho de basura. Por eso respondí, no sé si Beckett es un gran escritor. Es un escritor muy admirable, pero grande en el sentido que es un Cervantes, Shakespeare, que ven todos los costados de la raza humana. No. No nos precipitemos, esa clase de grandeza no la tiene. Entonces, volviendo a esto que usted me decía, estas largas y duras y profundísimas experiencias que yo tuve, fueron muy útiles. Y uno llega después, al final de su vida, a la conclusión de que todo es útil. Sobre todo para un escritor. Yo creo que el sufrimiento es más didáctico que la felicidad. Sufrir enseña mucho. Enseña también a comprender y a ser compasivo con los otros. Y un escritor que no es capaz de tener piedad por sus criaturas, yo no creo mucho en eso. Por eso me conmueve tanto, ya que estoy en España,
mi gran ilusión toda mi vida ha sido escribir algo, hacer algo vinculado con el cine con Cervantes, porque para mí es la obra magna de la literatura. Creo que nunca se dio ese gran mito que hay en el corazón del hombre entre Sancho y el Quijote. Dos personajes que están en el corazón de Cervantes, por supuesto. Nunca se dio de una manera tan ejemplar y tan profunda, y tan dolorosa, y tan piadosa, y tan triste, y tan vital, y tan alegre también como en Cervantes. Es un hombre ante quien yo realmente me inclino y por el cual yo pienso a veces que es una osadía ponerse a escribir. Por eso siempre he sido tan destructivo con mis obras. Yo he publicado más que 3 novelas en mi vida y pienso que son demasiadas. Hay una leyenda, que no sé si es tal leyenda o si corresponde a la realidad, de que usted ha quemado casi más que ha escrito. Siempre me gustaron los incendios. Todos somos más o menos pirómanos. Sí, he quemado mucho, sí, casi todo. Y las 2 últimas novelas... ¿Y no lo ha hecho sin dolor? No, sí, todo lo he hecho con dolor. Lo he escrito con dolor y lo he destruido con dolor. Pero creo que han sido bien quemadas. Estas 2 últimas, Héroes y Tumbas y Abadón, también estaban destinadas al fuego. La primera se salvó por Matilde, que sufrió mucho por mi idea de quemarla, mi mujer. La segunda por varios amigos que me instaron a publicarla. Yo no estaba nada seguro de ese libro, sigo no estando nada seguro. Me asombra este premio que me han dado en París, porque realmente no lo sé. Pero en fin, ahí están ahora y ya son hijos que no fueron abortados. Y los hijos a veces uno los quiere incluso por los defectos, porque les da más piedad por ellos, ¿no? Les das más cariño, no sé. No es porque los considere perfectos, nada de eso. No considero, creo que mis obras están llenas de imperfecciones, pero llenas de imperfecciones, realmente. Esto no es falsa modestia, lo digo con toda honestidad. Y creo que me sirve de consuelo a veces. Yo pienso que escribo mal muy a menudo, pero me consuela cuando pienso que se ha dicho que Dostoyevski escribe mal y que Cervantes escribe mal. Pero es cierto que se escribe mal. Estoy hablando ahora en serio, es decir, no hablo nunca, por otra parte, es decir, no hago bromas con una cosa tan sagrada como el arte. Yo me he propuesto cosas grandes. Digo, esto me parece que no tiene nada de malo decir No, y esto. además está claro. Me he propuesto. Que lo haya logrado es muy distinto. Pero decir, yo no creo que valga la pena. Yo abandoné la física para escribir algo que yo sentía muy profundamente adentro, con mucha ansiedad. Eran grandes problemas sobre la vida, sobre la muerte, sobre la esperanza, sobre la revolución, sobre el destino del hombre. Son cosas grandes. Creo que no vale la pena ponerse a escribir algo si no se propone cosas grandes uno. Que no lo haya logrado, y bueno, y sí, eso es otra cosa. Pero me he propuesto cosas grandes. Si yo no me propuse escribir un soneto. Entonces, claro, si uno escribe un soneto, lo menos que se le puede pedir a un hombre es que sea perfecto. Si yo tengo un pequeño jardín, se me puede exigir, y casi se me debe exigir, que el jardín sea perfecto, que sea limpio, que sea ordenado, que esté bien dispuesto. Pero si yo me propongo el Mato Grosso, es otra cosa. El Mato Grosso tiene fieras, pantanos, mosquitos, alimañas de toda clase, sabandijas de toda índole. No le pidan eso al Mato Grosso. Ahora, yo me he propuesto el Mato Grosso. Que lo haya logrado, no sé. Pantanos hay muchos, de eso estoy seguro. Hablaba usted de Cervantes y de una vieja idea suya con respecto al Quijote. ¿Sería entonces una nueva interpretación del Quijote? No, ayer me preguntó un chico de la televisión, dije que había oído decir, me produjo mucha gracia, que yo quería escribir de nuevo el Quijote. No, nada de eso, Dios me preserve de semejante idea, como diría mi madre. No, una idea que yo tengo hace muchísimos años, es una obsesión más que una idea, es proponer y contribuir a la realización de un film con el Quijote. Se han hecho muchos. Debo decir, con toda modestia, pero con toda firmeza, que la realización del Quijote ha sido hecha sobre una idea equivocada, siempre, y por eso ha fracasado. Aún el film ruso, que era probablemente el mejor, según consenso general. Mi idea es distinta. Tal vez sea el huevo de Colón.
pero creo mucho en eso. Mi idea es muy simple, y es la que quiero proponer, y me alegra mucho poderlo decir acá en su programa. Siempre se quiso hacer el Quijote como una cabalgata, a lo largo de 1 hora y media o 2 horas, que es lo que dura un film. Se lo toma desde el momento en que el pobre hidalgo de provincias empieza a enloquecer, a través de sus aventuras hasta que muere. Inevitablemente en 2 horas es una superficial recorrida del Quijote, y todo resulta superficial y por lo tanto fallido y frustrado. Mi idea es muy distinta. El Quijote es un conjunto de aventuras, en cada una de las cuales está el Quijote de cuerpo entero. ¿Qué otra cosa puede ser? Está el Quijote de cuerpo entero y está Sancho de cuerpo entero. Entonces yo pienso así: tomemos una aventura del Quijote, por ejemplo, la ínsula de Baratari, que es un cuento perfecto. Llega Don Quijote con su escudero al castillo, ahí le sucede una serie de vicisitudes cómicas, patéticas, ridículas, dolorosas, tristísimas. Está el gobierno de la ínsula por Sancho, que es de las cosas más hermosas y más divertidas del Quijote. Está todo. Y luego termina eso y, iba a decir Cervantes, y es un error perfectamente significativo. Cervantes es el Quijote, y es Sancho también. El Quijote se retira, pide permiso a los duques para retirarse, porque tiene que seguir desfaciendo entuertos, con esa mezcla de candor y de grandeza que a mí me mueve a las lágrimas siempre. Pues bien, hagamos la ínsula de Barataria. Y entonces, con toda profundidad, a lo largo de 2 horas o 3 horas, podemos examinar los 2 grandes personajes de esta obra magna con toda la hondura necesaria, con todos los matices, con toda la penetración psicológica y aún metafísica de estos personajes. No hay prisa, no hay apuro, como decimos en la Argentina. Vamos a hacer un film que nos permita adentrarnos en esta alma grande, doliente y patética del Quijote, y en esta especie de contraparte de Sancho. Y está ahí en este episodio un momento en que Sancho se aquijota, en que Sancho empieza a proceder un poco como el Quijote, y en que el Quijote se vuelve sensato, sanchesco. Está todo. Está luego esa sátira terrible y dolorosa de este hombre que tanto había sufrido, que era Cervantes, este hombre que había pasado a la pobreza, a la cárcel. Esa sátira en esa corte ducal, con esta gente que no cree en nada, escéptica, propenso a los juegos de salón, la aventura de Clavileño, todos ustedes recuerdan. Es tan triste. Y está dicho de una manera tan grande la crítica, lo que podemos llamar la crítica social. Todo eso va a estar en este film, si lo hacemos, como yo espero un día. Y creo que además el productor que es este cine no va a perder dinero, porque ellos lógicamente no son una empresa de beneficencia. Creo que tiene todos los atributos para hacer un film de gran éxito. Esperemos que esta hermosa idea se lleve a cabo, si se lleve a cabo pronto. Nos encontramos en 1938 con Ernesto Sábato, doctor en física, y obtiene una beca para ir a trabajar y a estudiar en el laboratorio Curie de París, donde se encuentra, entre otras cosas, con el surrealismo. Surrealismo que había de despertar una adhesión inmediata. Sí. En 1938 yo estaba de vuelta de muchas cosas, y había hecho la experiencia revolucionaria y había hecho la experiencia científica. Las 2 experiencias más grandes de nuestro tiempo, la ciencia y la revolución. Y las había hecho las 2 en forma muy a fondo y con mucho sufrimiento. Yo fui a París becado por el profesor Usay, premio Nobel de Fisiología, que luego, cuando yo abandoné la ciencia, me retiró el saludo para siempre. No lo tomé a mal, creo que un hombre de ciencia piensa así, bueno, pensó que era una especie de traición de mi parte.
está bien, ¿qué le vamos a hacer? Fui a París, yo iba ya con la intuición oscura, pero persistente, de abandonar la ciencia. Sabía que iba a ser una catástrofe para mis amigos, para mí mismo, para mis profesores, maestros que yo quería, ¿no? Y ahí empecé a practicar una especie de vida doble, así como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. De noche, de día era un buen médico, de noche era una especie de criminal. Frecuentaba el surrealismo, o como una buena ama de casa que de noche hiciera prostitución, ¿no? Más o menos es la metáfora. Y bueno, ahí empecé a comprender que mi destino no iba a ser la ciencia, había cumplido su misión, pero mi vocación literaria, que la tuve desde niño, empezó a retomar sus fueros, y ya en París, al mismo tiempo que frecuentaba a los surrealistas, que era el polo opuesto de la ciencia, el mundo de la noche, el mundo de la inconsciencia, la ciencia es el mundo de la razón pura, empecé a escribir una novela que felizmente no publiqué, que llevaba como título La Fuente Muda. La Fuente Muda está tomado de un verso de Antonio Machado, a quien yo siempre adoré. Un verso que decía más o menos así: está la fuente muda, está marchito el huerto, etc. Ustedes lo sabrán mejor que yo. De esa poesía melancólica y profunda de Machado, poeta, para mí uno de los poetas máximos de la lengua, ¿no? De esa poesía a la vez melancólica, metafísica y profunda que es la poesía de Machado, tomé ese título. Ese título no lo abandoné nunca, en esencia. Muchas de esas páginas yo las retomé en Héroes y Tumbas, y todavía en Abaddon. Mucho de aquello persistió, porque eran grandes obsesiones de mi juventud y de mi infancia. Felizmente no lo publiqué porque era una novela infinitamente más imperfecta que estas. Para mí fue una gran cosa haber estudiado ciencia, porque me exigió mucho rigor. La ciencia es muy rigurosa y es muy autocrítica. Yo publiqué muy pocas cosas, 3 novelas en toda mi vida. Mi primera novela, El Túnel, que creo que la he visto por acá, fue publicada en el año 48, cuando yo tenía 37 años. Todo lo que yo he escrito antes fue condenado al fuego, ¿no? Pues bien, yo en esa época comencé a escribir y me comencé a darme cuenta que mi destino no era la ciencia, sino la literatura. Volví a Buenos Aires, ahí me vinculé en París con André Breton, que era el Pope del surrealismo, y con un pintor de las Islas Canarias con el que yo fui muy amigo, Oscar Domínguez, que figura en mis 2 novelas últimas como personaje. Oscar Domínguez era canario, y el canario es lo que más se parece a un latinoamericano, dicho sea paso. Era un hombre muy curioso, era un surrealista vivo, es decir, quiero decirle, era un representante viviente del surrealismo. Él era un personaje surrealista y terminó realmente como surrealista, se suicidó de una forma terrible. Era un hombre atormentado y trágico, muy buen amigo, muy tierno amigo, medio acromegálico, con el que fuimos muy amigos, tengo muchas cartas de él. Él me quiso inducir a dejar la literatura para hacer pintura, porque a mí me gusta dibujar, pero yo no torcí mi decisión, ¿no? Esa experiencia surrealista fue muy importante para mí, porque me llevó al polo opuesto de la ciencia, del mundo de la razón pasé al mundo de la irracionalidad, del mundo diurno de los conceptos puros pasé al mundo nocturno de los mitos y de los símbolos. Posteriormente creo haber cerrado el ciclo y comprendido al alma humana en su totalidad. El hombre no es razón pura como ha creído el pensamiento ilustrado y como cree la ciencia. Es razón pura, pero además es sin razón, como hubiera dicho Cervantes. Es mito, es símbolo,
es sueño, es pasiones y sentimientos, todos elementos irracionales. La parte más importante del hombre es irracional. Estamos sufriendo en esta época las consecuencias de una filosofía estrictamente racionalista y tecnológica que ha llevado a la cosificación del hombre, a un hombre abstracto que no existe en la realidad. El hombre debería tener siempre nombre y apellido. Por eso creo, le dije antes a Soler en la conversación previa, esto me lleva a un tema que para mí es muy, muy querido, que es el problema de las nacionalidades. Si usted quiere, hablemos de eso. Me encanta. Vamos allá. Y además, en cierto modo, ahí está también implícita toda su teoría sobre el hombre de nuestro tiempo y sobre lo que debe ser el planteamiento de la actitud del hombre ante el reto de la época. Sí, efectivamente. Todo lo que yo he escrito, tanto en la novela como en el ensayo, es a propósito de la crisis del hombre de hoy, en cuya crisis yo he participado carnalmente, porque viví, como le digo, a la ciencia, hasta las fronteras mismas. Yo terminé mis estudios en París, volví a la Argentina y enseñé e hice trabajos de radiaciones atómicas y enseñé teoría de Einstein, teoría de la relatividad en los cursos del doctorado. Así que llegué hasta las fronteras de la ciencia y me aterró. Yo estaba en París cuando la escisión del átomo de uranio, en el año 38, acontecimiento histórico que dividió a la humanidad en dos, puesto que de ahí salió la bomba atómica. Me aterró, filosóficamente hablando, este momento. Ahí es cuando empecé a comprender que la física iba a dominar el mundo y que la tecnología iba a arrasar con el hombre. Esto comenzó en el Renacimiento con la ciencia positiva. La ciencia positiva y la técnica permitió al hombre esta aventura prometeica, la conquista del mundo y la conquista de las cosas, el mundo natural, el mundo externo, pero a un precio paradójico y trágico. El hombre conquistó el mundo de las cosas, pero con un gran riesgo para su alma. Ha terminado por cosificarse. Él mismo se transformó en cosa. En las civilizaciones más avanzadas, técnicamente más avanzadas, como la norteamericana y como la rusa, ahí se ve palmariamente. Los jóvenes norteamericanos no se han sublevado por mejores salarios, y esto prueba que la crisis nuestra es una crisis espiritual y no económica. Se sublevaron contra el mundo tecnológico y tecnolátrico, la idolatría de la técnica. Contra eso tenemos que reaccionar. En esa época yo empecé a pensar mucho en esto. Y creí, y lo sigo creyendo, que el arte, de todas las actividades del espíritu humano, es la única que permite no solo la expresión de esta crisis total del hombre del siglo XX, porque es una crisis total, sino tal vez la única o una de las dos posibilidades de salvación del hombre. Porque en el arte el hombre está totalmente. La novela, por ejemplo, tiene ideas, eso pertenece al mundo racional, como la ciencia, como la filosofía. Pero en el otro extremo tiene símbolos, mitos, pasiones, y el hombre es la totalidad, esa integridad. Así que la novela, particularmente la novela, es la que permite a la vez la expresión de la crisis y una de las tentativas de la salvación del hombre en esta crisis. Eso lo creí desde el comienzo, en aquella época, pero lo he ido confirmando con los años. Cada vez más creo en eso. Y ahora el mundo ya está, la crisis está a la vista, el desastre ecológico, la destrucción del hombre. Y fíjense que esto pasa de uno y de otro lado. La deificación, la mitificación de la ciencia sucede no solamente en Estados Unidos, sino en Rusia. Por eso Berdyaev, pensador ruso que fue marxista y luego cristiano, él sostiene que tanto el supercapitalismo norteamericano como el supercolectivismo ruso son dos abstracciones que se elaboran sobre la base de un hombre cosificado, de un hombre engranaje. Y que el hombre en los dos casos está alienado. Y que no se debe ni se puede elegir entre esas dos alternativas,
sino que hay una tercera alternativa, que es la que proponemos mucha gente, entre ellos yo modestamente, que es la de una comunidad a la escala del hombre. Ni es el supercapitalismo ni es el supercolectivismo, es una escala comunitaria. Le voy a dar un ejemplo. Hay muchas tentativas en el siglo XX de buscar esta comunidad. Ha habido entre religiosos y entre laicos. En Argentina y en muchos países, en Francia también hay comunidades religiosas de esta naturaleza. Una es la de Lanza del Basto. En Israel, el kibutz es una experiencia interesante. El kibutz es una comunidad donde un hombre enseña durante el día, por ejemplo, teoría de Einstein, y durante otros días de la semana ordeña las vacas. Esto parece una broma, es una cosa muy profunda. El hombre ha vuelto a reintegrar lo mental y lo manual, lo racional y lo irracional. Es un hombre íntegro. No es un engranaje como era Charlie Chaplin en los tiempos modernos. Una vez en Tel Aviv, yo fui a Jerusalén como miembro de un comité para la preservación de Jerusalén. Lo digo sonriendo porque en este mundo hablar de preservación de Jerusalén es tan cómico. Un comité mundial de que formó parte Casals también. Volviendo a Tel Aviv, un amigo judío mío me hablamos sobre el kibutz. Me dice, bueno, pero ese kibutz fabrica zapatos, pero esos zapatos son 10 veces, no sé cuánto, la cifra exacta, más caros que los zapatos que fabrica la fábrica tal, de Tel Aviv. Y yo le dije lo siguiente, ¿y quién le ha dicho a usted que la misión del kibutz es fabricar zapatos baratos? La misión del kibutz es crear hombres de verdad. Y esto es una cosa típica del siglo XX. Se habla de costos. Dice, sí, pero es más barato fabricar zapatos en una gran usina, en una gran fábrica. Ah, ahí está el mal. Es el hombre que nos debe interesar, no los pares de zapatos. La preservación del hombre integral y no el costo de un par de zapatos. Y este es el gran mal de nuestra civilización. Y esto usted lo ve en Estados Unidos y lo ve en Rusia. Y la mentalidad es la misma. Entre un astronauta que sale de Cañaveral y otro que sale de los Urales, no hay ninguna diferencia. Por eso se acoplan en el espacio con la perfección de todas las cosas matemáticas. Estos dos hombres metidos, o estos hombres heroicos, por otro lado, no los estoy despreciando, son hombres heroicos, hombres que merecen todo mi respeto. Pero son representantes o héroes de una civilización que está muriendo. Schopenhauer tiene una frase muy profunda que cita Nietzsche. Él dice, hay épocas en que el progreso es reaccionario y lo reaccionario es progresista. Hoy, levantar edificios de 30 pisos en Madrid o en Buenos Aires para que vivan en esos cubículos de cemento armado y de aire acondicionado niños que nunca van a ver el nacimiento de un perro, o la forma en que una gallina pone un huevo, o el nacimiento o la aparición del sol y de la luna. Niños que van a ser futuros drogados, niños alienados y tristes, niños que mañana estarán en manos de psicoanalistas. Esto hoy no es progreso, hoy es reaccionario. Que esté sucediendo ahora, eso es una falacia. También le crece a la barba a un hombre que acaba de morir. Esto ya es mortal. Lo revolucionario es proponer hoy la abolición de los rascacielos. Las comunidades llamadas primitivas, tal vez habría leprosos. Dicen que hay muchos leprosos en el África y en Polinesia. Habrá leprosos, pero no había psicoanalistas. Y yo no sé qué es peor, si leprosos o alienados. La lepra, al fin de cuentas, es una enfermedad física y puede haber grandes espíritus leprosos. La alienación es una enfermedad espiritual y es infinitamente más grave. En fin, esta es la clase de reaccionario que soy yo. Entonces la vuelta a las nacionalidades sería sí, el retorno a las viejas ideas de pueblo, de comunidad, sí, de pequeña exacto, comunidad, sí, la patria chica, la región. Exacto, sí. A eso me quería referir. Pero este periplo era indispensable. Sí, acá se habla ahora de gallegos, de vascos, de catalanes.
En Francia también se habla de bretones, etc. América es distinta, porque fue, sobre todo la Argentina, fue de inmigración y se hizo una cosa homogénea. Hay menos diferencia lingüística entre una provincia de la Argentina y otra que entre Galicia y Castilla, que duda cabe. Yo reivindico las nacionalidades, apoyo plenamente las reivindicaciones no solamente políticas, sino culturales y lingüísticas de Galicia, de Cataluña, de las provincias del País Vasco. Pero no cabe duda, es un renacimiento que está aconteciendo en el siglo XX y es muy significativo. Y es porque el hombre instintivamente siente que debe reaccionar contra el hombre cosificado y generalizado. Y debe volver a ser lo que era. El hombre es el país en las lenguas europeas. En Italia se dice el paese. En Francia ese jambon du pays es el jamón, lo que acá llamamos jamón serrano. El hombre es el hombre del país y el país era su aldea. Hay que volver a eso porque ese es el hombre verdadero, es el hombre de nombre y apellido. El hombre que cuando necesita un pan y no lo ha podido comprar, le pide al vecino. El hombre que padece las tribulaciones de su comunidad. Hay un año importante que es 1940, cuando se publica su primera colaboración literaria en la revista Teseo de La Plata, un trabajo precisamente sobre la obra de Adolfo Bioy Casares, La invención de Morel, que además fue un artículo, fue un trabajo que le valió inmediatas curiosidades de personalidades muy importantes de la cultura de ese momento en la Argentina, y el hecho de que le invitaran inmediatamente para colaborar en la revista Sur y en otras publicaciones. Ese es, podríamos decir, el punto cero del escritor ya frente al lector, frente a su público. Sí, es cierto. Eso ha sido en el año 1940, sí. Yo estaba todavía enseñando física en La Plata y por primera vez me animé a publicar un artículo literario que fue sobre el libro de Adolfito Bioy, muy buen amigo mío y un gran escritor. Espero que algún día ustedes inviten acá. Estamos tratando de que venga, sí. Es un gran escritor y excelente persona. Fue una nota que yo publiqué en una revista que se llamaba Teseo, esa revista que sale en 4 números, ¿no? Probablemente después de salir mi artículo se fundió la revista. Bueno. Eso es el humor de sábado. Bueno, no sé si habré contribuido a la fundición de la revista. Pero a raíz de ese artículo me llamó por teléfono don Pedro Enrique Sureña, que fue un gran humanista dominicano, es decir, de la República Santo Domingo, que fue maestro mío de lenguaje en el colegio secundario en La Plata. Gran maestro, un gran humanista, y yo diría el modelo de maestro y el modelo, el arquetipo de lo que debe ser un buen latinoamericano. Él fue el maestro de lenguaje. Él nos enseñó a chicos bárbaros, como éramos todos los chicos, son así, a usar la palabra justa, a rehuir por igual el purismo académico, que es anquilosante, y la novedad estúpida, a hablar un lenguaje castellano que sea a la vez expresivo y correcto. Y dicho sea de paso, esto si usted me perdona la pequeña digresión, la lengua castellana, que nos toca a todos, madrileños o porteños de Buenos Aires, la lengua castellana, que es un gran milagro, y que nosotros la debemos en América. Yo soy hijo de italianos y mis ancestros son Cervantes y Berceo. Fíjese qué milagro que es esto. La lengua castellana que España impuso en el continente, uno de los grandes misterios, porque es un misterio de la conquista terrible, trágica y a veces bárbara, pero tan importante. Fíjese usted que si fuera cierta solamente la leyenda negra de la conquista, no se explica por qué 2 de los más grandes poetas de la lengua castellana, Rubén Darío y César Vallejo, descendían de indios. Y no solamente grandes poetas de la lengua castellana, poetas que cantaron a España, y de qué manera. Eso indica que
la conquista es un hecho complejo, muy complejo y dialéctico, como todo lo humano. Fue terrible y a la vez de una herencia poderosa y yo diría de una enorme fertilidad espiritual. Dejó dos grandes raíces. Una, la religión, aunque se haya abandonado en la mayor parte de los casos la religión, es un sello, fue un código. Y la otra, la lengua. Que 20 naciones hablemos y escribamos en América Latina, seamos descendientes de italianos o de indios, en la lengua de Cervantes, es probablemente el milagro más portentoso de nuestro tiempo. Que la literatura castellana de hoy, en su totalidad, sea la más importante del mundo hoy, y eso no lo dice un escritor de lengua castellana, eso lo dicen los críticos alemanes, o norteamericanos o franceses. Este es otro portento que lo debemos a la conquista. Don Pedro Enríquez Ureña, para volver a la pregunta suya, humanista de esta pequeñísima república de Santo Domingo, que ejerció su magisterio en México y luego en la Argentina, y que nos enseñó el misterio y la maravilla de la lengua castellana. Y hablarla con los matices propios. Decimos caballo, bueno, ustedes dicen caballo, otros dicen caballo. ¿Qué importancia tiene eso? Nosotros decimos medio, ustedes dicen calcetines o calcetines. ¿Qué importancia tiene eso? Es una unidad dentro de una gran y rica diversidad. Usted lo ha visto en América Latina. Esto también es hermoso. Volvemos al hombre concreto. Cada hombre debe hablar en el matiz castellano de su lugar. El argentino debe hablar como argentino, el venezolano debe hablar como venezolano y el madrileño como madrileño. Y eso es hermoso. Y yo comparo eso, y se lo he dicho a usted, como una orquesta. Una orquesta está formada por instrumentos diversos, pero todos tocan la misma partitura. Nosotros tocamos el oboe, por ejemplo, y el venezolano toca el oboe, el trombón. Y por eso hay orquesta. Una orquesta donde todos tocan el mismo instrumento y una orquesta de locos. Y hay que defender esa unidad de la diversidad. Eso de nuevo es el hombre concreto. Todos somos diferentes y todos, en este caso, tenemos una unidad. Esto lo aprendí con don Pedro Enríquez Ureña en aquella época que usted se refiere. Y vamos encontrando siempre una de las teorías, una de las constantes en el pensamiento de Sábato, que es esta del hombre concreto frente al hombre abstracto. Bien, después de esta primera publicación en el año 1940, hay en 1943 otro momento difícil en el que Ernesto Sábato abandona Buenos Aires y se marcha a vivir a un rancho en Córdoba. ¿Tuvo algo que ver con eso el peronismo? Sí, en parte el peronismo, en parte mi crisis con la ciencia, las dos cosas. Rancho, no sé si, bueno, los españoles lectores lo saben, pero en Argentina rancho es una cosa muy pobre, no es el rancho norteamericano, que también deriva de la colonia española en el sur de Estados Unidos. Pero el rancho en Argentina es una cosa pobrísima, no tiene electricidad, no tiene agua corriente, no tiene nada. Más pobre aún es en Caracas, el ranchito. Sí, ¿no? Pues allí nos fuimos a vivir con Matilde y con mi hijo mayor que tenía 5 años. 3 o 4 o 5 años. Para encerrarme durante un año y pensar un poco en mi destino, en qué iba a hacer, ¿no? Ahí escribí mi primer libro, ahí usted lo tiene, Unir Universo. Este es. Ahí lo escribí en ese rancho, donde teníamos que pasar fríos muy grandes, en la sierra de Córdoba, de nuestra Córdoba. En aquel de invierno había 14 y 15 grados bajo cero. Nos encerrábamos a las 6 de la tarde con un farol de esos que daba más calor que luz. Y ahí pasé un año muy difícil también, otro año difícil de mi vida, para abandonar la ciencia y escribir mi primer libro. Ahí fueron usted a verle sus compañeros y amigos del campo científico, a decirle que por favor, que volviera usted de su acuerdo, que la ciencia le necesitaba, que era usted a lo que se veía un científico con un porvenir extraordinario. Bueno, no sé si era un porvenir extraordinario, pero en fin, me trataron de sacar de la manía que tenía en la cabeza y venía el director del Observatorio de Córdoba, que era el profesor Gaviola, que había sido mi profesor y yo había sido asistente de él.
Me venía a ver el profesor Guido Beck, alumno de Einstein, que era austríaco, emigrado, judío, emigrado en la Argentina, con el que tuve una correspondencia muy dura con mi decisión, porque me llegaron a llamar traidor. Y me acuerdo que Gaviola, que era un hombre gran lector, el doctor Gaviola, es un físico eminente, vive, todavía está muy viejo. Me dijo, yo, Ernesto, lo perdonaré si un día usted escribe una novela, en aquel tiempo estaba muy de moda eso, La montaña mágica de Thomas Mann. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Me acuerdo de esta anécdota de un hombre en el medioevo europeo que iba cargado de armas y una mujer desde una ventana dice, ¿dónde va, buen hombre? Dice, voy a la guerra de los 30 años. Pues yo no sabía si iba a la guerra de los 30 años. Andaba cargado de armas, pero no sabía siquiera si iba a ser un libro pasable, ¿no? Pero así tomé esa decisión, quemando las naves. No quise saber más nada, quemé, no digo quemé literalmente, pero regalé todos mis libros de física y matemática superior a todos mis amigos. Cada uno de mis amigos y compañeros tiene algún libro mío. Yo no quedé con un solo libro de mi Abandonó usted todo lo seguro, lo quemé hasta el razonable, último, lo científico. sí, como hizo Cortés, quemé mis naves, hasta el último chinchorro, el último bote lo quemé. No quise saber nada, es decir, que no quise tener retorno. Si fracasaba, bueno, se trataba de vencer o de morir en la demanda, como diría un conquistador, ¿no? Para iniciar una aventura llena absolutamente de... Sí, disparatada, fue un disparate realmente. Fue una locura. llena de incógnitas. Sí, sí, en salida del terreno de lo seguro y entraba en el terreno, como diría Borges, de la conjetura, ¿no? Pero no se arrepiente. No, bueno, me arrepiento de todo en mi vida y no me arrepiento de nada, si se puede decir. Este primer libro del que hemos hablado, Uno y el Universo, obtuvo el primer premio municipal de prosa. Y es un libro que contiene una serie de reflexiones sobre los entes que se encuentran en el camino hacia uno mismo, que es una de las características de la introspección, de la búsqueda de Sabato. 1947 registra otro viaje a París, un viaje a París que, por cierto, era con un cargo de la UNESCO, muy bien remunerado y el que, por otra parte, a usted no le hacía demasiado feliz. Sí, yo estaba en Buenos Aires muy mal, porque era la época de Perón, y yo fui enemigo de Perón siempre, toda mi vida. No de la justicia social, sino de Perón como persona. Nunca lo quise, siempre pensé que era un mal hombre, ¿no? Un hombre que nunca quiso a nadie, tampoco a su pueblo. Él fue muy cobarde, le abandonó a su pueblo, y no me gusta la gente cobarde. Pero en fin, sea como sea, yo era antiperonista y... Perón era un gran escéptico. Un total escéptico, nunca creyó en nada. Y un hombre que no cree en nada tampoco puede creer en el peronismo, naturalmente. ¿Y Eva? No, Eva sí. Eva fue peronista a muerte y ella me merece respeto. Era una mujer de gran coraje. Ella tenía los atributos que no tenía Perón. Y ella fue la que hizo, fue una revolución. Evidentemente el peronismo en la Argentina fue en aquel tiempo una revolución social. Y la legislación obrera argentina que se logró en ese momento fue de las más avanzadas del mundo. Pero Perón era un gran demagogo. Y la demagogia es a la democracia real lo que la prostitución es al amor. No me gusta la demagogia. Pero en fin, sea como sea, me fui, me estaba muriendo literalmente de hambre, y un amigo mío de la UNESCO, el profesor Nowinski, un profesor polaco que ha muerto, premio Nobel, que sabía de mi situación, me ofreció un cargo en la UNESCO. Pero aguanté 2 meses, yo no sirvo para burócrata. A los 2 meses me fui. Y me fui a Italia para volver a Argentina y empecé a escribir El túnel, fue el año 48. Empezó usted a escribirlo en una maquinita portátil que acababa de comprar y, según se cuenta, en un rincón de la estación ferroviaria de Zúrich. Sí, porque la compré en Suiza, era una Hermes, ¿no? La compré en Suiza y esa noche yo tenía que esperar 5 o 6 horas, creo, para un tren a Milán. Y yo no iba a ir a un hotel por 5 o 6 horas, así que me puse a escribir esa noche en un rincón de la estación. Tenía la obsesión de este libro. El túnel, empezó así, de esa manera. Sí. El túnel aparece el año 1948. Es, como puede verse, una novela más bien corta, ya han visto ustedes, mucho más corta que las dos que habían de seguirle en esta gran trilogía. Sí, fui empeorando con los años. Y digamos que es una novela con una estructura... Pero dígame, perdóneme, ¿no se ha leído mucho tiempo ya? No se preocupe por eso. Digamos que es de una novela de una estructura también menos complicada que las dos. Sí, este en realidad es un cuento largo, es lo que los franceses, el castellano no tiene hoy. En la época de Cervantes se llamaba novela, palabra que venía del italiano, las novelas ejemplares de Cervantes. Es lo que los franceses llaman nouvelle, y el italiano novela, el plural,
que eran cuentos largos. Este es un cuento largo. En cambio, lo que en italiano se llama romanzo, o francés roman, que es el antiguo romance, ¿no? Es lo que nos llamamos hoy novela nosotros. Así que esto es un cuento largo y por lo tanto es un relato unitario, ¿no? Bueno, como es sabido, se trata de una novela en la que se relata en primera persona una historia de crimen, sí. Ciertamente impresionante. Y además una novela que empieza ya diciendo desde la primera línea quién es el asesino, ¿no? Sí, sí, claro, porque no es Para una que novela no haya, policial, para que no haya ninguna falso confusión con el suspense. género policíaco. No. Luego nos encontramos, después de esta excelente novela, en 1951 con un libro, Hombres y Engranajes, que no tengo por aquí, pero que está recogido en algún modo en Itinerario, que es una suerte de antología que creo que ha sido seleccionada por el propio maestro Sabato. Hombres y Engranajes es el tema del que nos ha venido hablando a lo largo de esta conversación en algunos momentos, donde se sirve de todos sus profundos saberes acerca de teórica, social y sobre la historia de la cultura, y los correlaciona de la manera que él ha venido más o menos explicándonos hasta ahora. Es un examen muy largo del camino recorrido por la cultura occidental desde el Renacimiento, donde además señala cuáles han sido los dos motores de este camino, que han sido el dinero y la razón. ¿Cuáles serán los motores de la cultura occidental a partir de ahora? ¿Seguirán siendo el dinero y la razón? No, si vamos a hacer otro tipo de sociedad, ni uno ni otro. Es decir, tendrá que ser un tipo de comunidad. En esta última novela, en Abaddon, hay un hombre que tiene un pequeño kiosco, como decimos en Buenos Aires, no sé cómo se llaman acá, de diarios y cigarrillos. Sí, sí. Es un anarquista muy bondadoso, es un alma de Dios, como diría mi madre, analfabeto, que le explica a un niño, que es el protagonista de la novela, lo que es el anarquismo. Entonces le dice, ahí no va a haber dinero. En cuanto a la razón, ya he dicho lo que pienso de la razón pura, ¿no? Tendrá que haber razón, y si no, no vamos a marchar. Así nos ha ido, ¿no? El libro siguiente, 1953, es Heterodoxia, donde aborda los mismos temas, pero con una estructura distinta que recuerda un poco la de Uno y el Universo, una estructura aforística, un poco en el estilo del famoso diccionario de los lugares comunes de Flaubert y de tantos otros. Después de Heterodoxia, en su cronología aparece El otro rostro del peronismo, 1956, que se escapa un poco de lo que podemos llamar la obra literaria puramente. Es un ensayo. Fue una pequeña carta abierta por el problema del peronismo, sí. En 1958 tiene su único cargo oficial que yo sepa, director general de Relaciones Culturales de la Cancillería de la República Argentina, cargo en el que tampoco pudo sobrevivir por su angustia probablemente antiburocrática. Cuando ascendió al poder Frondizi, que fue una gran esperanza en la Argentina, una de las tantas esperanzas fallidas del país. La Argentina tenía una serie de frustraciones, una después de otra, y esa fue una. Todos los intelectuales creímos, y ellos me insistieron para que yo aceptara un cargo. Yo no quería aceptar, de ninguna manera, yo no sirvo para cargos. Y acepté a regañadientes, y efectivamente el tiempo probó. Yo 3 veces en un año presenté mi renuncia, hasta que la última fue indeclinable y no quise saber más nada, ¿no? De manera que fue mi única ocasión en que tuve un cargo de... Yo creo que el escritor tiene que mantenerse lejos de cualquier gobierno, ¿no? ¿Cree usted que Frondizi era un hombre bien intencionado, por lo menos? Sí, no, bien intencionado sin duda, ¿no? Yo tengo personalmente una muy buena opinión y tengo amistad con él, pero discrepo totalmente con su concepción política. En 1961 aparece la novela sobre héroes y tumbas, considerada por la crítica hasta la aparición de Abaddon como una de las grandes novelas de la narrativa latinoamericana. Abaddon está empezando a ser comentada ahora en el mundo, ha obtenido este año, como saben ustedes, y de eso hablaremos más tarde, el premio al mejor libro extranjero en París. Pero en cuanto a sobre héroes y tumbas, hay en él sobre todo ese famoso y espeluznante informe sobre ciegos que se ha publicado también a veces de manera independiente, como en esta edición, que no sé si usted recuerda. Sí, es una edición de popular, sí. Que es verdaderamente una cosa llena de simbolismo y en cierto modo también con una cierta influencia todavía de una cierta parte del existencialismo europeo y del surrealismo. En este libro hay una secta de ciegos que utilizan a los videntes en
en el planteamiento y el desarrollo de sus ansias insaciables Sí. de posesión. Pero hay una lectura que han señalado algunos probablemente malintencionados críticos, una lectura secreta de este libro, en la que yo no creo, pero que me gustaría saber qué piensa usted de ella. Probablemente también conoce esa idea de que en el fondo aquí hay una crítica de Borges, No. ciego y mandarín entonces de No. las letras Qué argentinas. disparate. ¿Verdad que no? Es un disparate total. Esa era nuestra opinión Disparate también. total. No, el Pero problema de quería los ciegos, escuchárselo. que ha sido, en fin, se le ha hecho muchas exégesis freudianas, junguianas, etc. No, los ciegos son una metáfora acá de las fuerzas del mal. No, por favor, sería demasiado minúscula la obra en ese caso, ¿no? Aparte de que yo por Borges, aunque estamos en las antípodas políticamente, tengo profundo respeto literario. Él ha sido nuestro maestro de lenguaje, es decir, yo hablé de don Pedro Enríquez Ureña, el otro gran maestro que tuvimos, la generación posterior, la de Cortázar y yo mismo, es, desde el punto de vista lingüístico e instrumental, ha sido Borges. No, qué esperanza. Es falso, de toda falsedad, y cualquiera persona que lea ese libro con profundidad se va a dar cuenta que eso es un disparate, ¿no? Sí, es cierto, se ha dicho eso. Se ha dicho De hecho, con mala idea. Sí, claro, no. Para enfrentarme a mí con Borges, no. Yo Sí. estoy enfrentado con Borges sin necesidad de este libro, ¿no? Con Borges hemos estado enfrentados siempre sobre el problema del peronismo, por ejemplo. Borges ha sido enemigo del peronismo, pero por motivos diversos a los míos. Borges y su madre, que era una mujer de gran talento, eran enemigos del peronismo porque creían que el peronismo era una forma del comunismo. Yo era enemigo del peronismo porque nunca me gustaron los gobiernos absolutistas y tiránicos. En cambio, aplaudí y me pareció positivo la justicia social. Y creo que Borges no aplaude esa clase de cosas. Parece que, de todas maneras, en el terreno puramente intelectual y dejando al margen la política, usted y Borges se han entendido muy bien, o Borges y usted. Mire, cuando yo era muchacho y me acerqué a él con gran admiración por su obra, éramos, no diré amigos, porque con Borges la amistad no es probablemente posible, ¿no? Yo era un joven insolente, por otro lado. Yo a Borges le he dicho cosas atroces que probablemente nadie le ha dicho, y Borges las aceptaba y Usted dialogaba. es un hombre tan duro como cuentan, porque aquí no lo parece en absoluto. No sé, cuando una persona llega a ser pública, y lamentablemente uno alcanza con el tiempo esa condición, ¿no? Porque, como diría Rilke, todas las famas son un conjunto de malentendidos. Depende. Yo soy duro con las personas duras. Es decir, a mí un chico desamparado, un pobre hombre, que siempre ha salido a defender perseguidos, judíos, negros, vietnamitas. No, yo le digo con toda honradez, digo la verdad, ni hago, no hablo con falsa modestia, tengo que decirle la estricta verdad. Depende de quién tengo delante. Si alguien se me aparece con una ametralladora, yo me aparezco con un cañón. Eso es cierto. Yo soy muy violento. Y con la gente... Pero si un chico es un chico desamparado y necesitado de ayuda, o una persona, lo sabe todo el mundo en Buenos Aires, yo no voy a negar, al contrario, voy a correr en ayuda de él. No. Puedo ser duro con los que vienen en guerra. Bueno, sabemos todos que usted es una especie de maestro y de símbolo para la juventud de su país, que no solamente recibe usted miles de cartas, como nos decía al principio de ellos. Yo he visto aquí en Madrid a jóvenes latinoamericanos acercarse conmovidos a Sábato, o como en el hotel mandarle tímidamente por el camarero una nota a ver si se dejaba saludar. Eso es bellísimo, y además me consta que usted ha respondido siempre a todas esas Sí, siempre cartas. respondo a cuánta carta recibo, respondo siempre, porque pienso que no porque le dé sobrevalor a mi palabra, pero pienso que si me ha escrito es sido porque necesita mi palabra, y puede ser en el destino de un chico, puede ser decisivo un silencio en ese caso, puede ser catastrófico. Yo no puedo dejar de responder. Respondo a las cartas más, desde problemas así grandes, literarios, hay chicos de gran talento, hasta problemas muy menudos. A veces una pobre chica de la ciudad, del pueblo pampeano de Bragado que me cuenta que, no sé, que el muchacho con el que estaba la ha dejado, por ejemplo. Usted mira, ¿por qué me escriben a mí? No lo sé, pues yo le respondo. No, ¿acaso esa idea de que usted es un hombre duro la hayan dado sobre todo algunos periodistas de los de la escuela impertinente, a los que parece que usted no tolera demasiado tiempo cerca de sí? No. Yo, si a mí me dialogan conmigo de buenas maneras, puedo ser una persona muy bondadosa y muy comprensiva. Pero si me vienen con imposiciones, con insolencias, yo soy una persona de combate. Volviendo a Borges, entonces para usted es un valor literario indiscutible.
Claro, claro, por supuesto. Sí, es un gran valor del cual pasarán a la historia de la literatura algunos cuentos y algunos poemas inmortales. No estoy de acuerdo con toda su literatura, practico una estética muy distinta a la de él. Él tampoco está de acuerdo con No, toda su por literatura. supuesto, claro, somos completamente opuestos en muchas cosas, pero es un maestro en muchos sentidos. Mi posición es la de una literatura más comprometida con el hombre, concreto y sangriento, digamos. Borges es más un tipo de literatura de Torre de Marfil. Somos dos De calle estéticas, Florida, ¿no? un poco dos estéticas Había opuestas. la otra estética de la calle Boedo, Sí, ¿no? la nuestra, la mía, es un poco la síntesis de las Usted dos. está más o menos en la mitad, en el punto Sí, intermedio ella, la entre... generación de Borges era la generación de Florida y Boedo. Boedo eran los populistas. La generación posterior a la que yo pertenezco era la de la síntesis. Roberto Arl, Roberto Ar perteneció a la generación de Boedo, gran escritor, del que yo me siento heredero en muchos sentidos. Cortázar, Cortázar no, más bien yo creo que es heredero de la corriente de Borges. Somos dos líneas diferentes, ¿no? Bioy Casares, Bioy Casares también es un poco dentro de la corriente de lo que podemos llamar de Florida. ¿qué otros nombres? Bueno, estos son nombres muy importantes. Después hay muchos jóvenes. Hay Antonio Di Benedetto, que es un gran escritor y que sigue preso en la Argentina, y del que no hemos logrado hasta hoy, por lo menos yo no lo he logrado, he dicho varias veces y públicamente, por qué está preso Di Benedetto y por qué no le hacen proceso si es que merece ser preso. Pero así son las cosas en la Argentina. En el famoso boom latinoamericano le incluyeron a usted con esta obra sobre héroes y tumbas. Quisiera saber, en general, qué opinión le merecen, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, los demás escritores de ese grupo que dio un empuje tremendo a la literatura en Latinoamérica. Bueno, ellos, es decir, Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez, Fuentes y algún otro más que no recuerdo en este momento, constituyeron un grupo de defensa y de ataque, como son todos los grupos. No ha habido muchos en la historia de la literatura. Por temperamento, yo soy, ya le dije, soy un temperamento anarquista, soy francotirador y suelto, tengo mi propio cañón, ¿no? Nunca formé parte de este grupo, de manera que yo soy exterior al boom y fui anterior como Borges. De manera que no soy la persona más competente ni la que está en mejores condiciones para hablar del boom. Fue un fenómeno que produjo 3 o 4 grandes libros, pero que hizo su política literaria en la que yo no estoy de acuerdo. Creo que las personas que usted ha mencionado son grandes escritores, que han escrito 3 o 4 libros que van a permanecer en la historia de la literatura, como Cien años de soledad, por ejemplo. Pero soy ajeno a este fenómeno a la vez literario, comercial, editorial y publicitario. No tengo nada que ver. 1963, El escritor y sus fantasmas y viajes a Puerto Rico, conferencias en Nueva York, en Berkeley, California. Aparece también Tango, discusión y clave, que en otros sitios hemos leído como Tango, canción de Buenos Aires. ¿O son Sí, trabajos distintos? no, es la misma. Lo Es que la pasa es misma. que mi ensayo es un pequeño ensayo que se llamaba Tango, canción de Buenos Aires. Luego se hizo un libro en Losada, incluyendo una antología de pensamientos que se han enunciado sobre el tango, desde Gide hasta el Papa, ¿no? Pasando por Borges. En el 64 recibe de André Malraux la distinción de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la República de Francia. Es invitado al Congreso de Escritores de Génova. Publica un bellísimo disco que se llama Romance de la muerte de Juan Lavalle con música de Eduardo Falú. En el 66, primer volumen de las obras completas de Sábato, ficciones, que teníamos por aquí, Esta es que es bellísimo. la edición de Losada, sí, de obras completas. Tenemos más tarde otro libro que se llama Tres aproximaciones a la literatura de nuestro tiempo, Robert Grillet, Borges y Sastre. En el 69, Itinerario, que es esta antología de la que también hemos venido hablando. Claves políticas de Ernesto Sábato en el año 72. En el 73 aparecen los primeros capítulos de Abadón en varias revistas y por fin llegamos a Abadón, el exterminador, que es por ahora, por el momento, el último libro, la última novela de Ernesto Sábato, que ha sido galardonada con el premio al mejor libro extranjero en Francia este año y que en su país lleva ya vendidos más de 150.000 ejemplares, cifra verdaderamente escalofriante para tratarse de una novela difícil, de una Sí, novela... yo pensé que no vendería más de 5.000. Para mí es sorpresivo eso. Es un libro muy difícil, sí. Es el libro más difícil que he escrito en mi vida. Algunos críticos señalan, yo había tomado aquí algunas notas acerca de esto, cómo no es Sábato un novelista fácil de leer,
ni tampoco agradable para el No, lector nada de eso. apresurado, que son temas realmente todos muy fuertes, muy difíciles, el incesto, la ceguera, la locura, el incendio, la psicopatología, que no son a propósito para un lector que busca solo el entretenimiento más o menos No, no. frívolo, y que en ellos, sin embargo, hay un mensaje desesperado, pero ciertamente positivo, de esperanza en el mañana. Usted tiene fe en el hombre. Sí, ya he dicho, por todo lo que he dicho, creo que yo pienso que el hombre es dual y por lo tanto creo, en medio de la desesperanza, que tengo esperanzas. Pero son más bien, yo diría que la metáfora sería esta, ¿no? Usted pregunta qué es lo que... Son como gritos de una persona que está en una torre que se está incendiando, ¿no? Puede ser que se salve, pero es algo de esa naturaleza, sí. Yo creo que la crisis de nuestro tiempo es un poco como esa torre que se está incendiando, ¿no? Un gran escritor, un gran filósofo, aunque él no esté de acuerdo No. con ninguna de esas dos denominaciones, y un hombre enormemente preocupado por el destino del hombre, por el destino de su prójimo. Un hombre cuya obra, aunque solo fuera por eso, por esa preocupación por el hombre, pasaría a la historia de la literatura. El maestro Sábato, al que en nombre de todos ustedes y en el nuestro propio le agradecemos tanto que haya venido a estar aquí dándonos esta admirable lección. Y yo le agradezco, Soler, esta hermosísima ocasión que me ha dado para hablar de tantas cosas y por haberme preguntado cosas que a menudo o casi nunca me pregunto. Muchas Le gracias. agradezco muchísimo.